Bueno, chicos, no sé qué pasó, hackearon la llamada. ¿Se ve ahí, Santiago? Todavía no, Doc. No, Doc, todavía no. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ahí fíjese, Doc, si puede. Ahí está. Ahí le habrán dado, no sé si se ve mejor. Sí, sí. Pasa ahí, estoy pasando, estoy buscando a dónde me había quedado. No sé desde dónde no me han escuchado, yo pensaba que me estaban escuchando. No, sí. Sí, lo hemos escuchado. Estaba hablando de acá en esta diapositiva. Ahí. O sea, ¿y el resto me escucha? ¿Está todo bien? Sí, doctora. Sí, Doc, Sí, sí se Se escucha. escucha. Realmente, por eso es que yo insisto en ingresar siempre con mail institucional. Y el que no tenga mail institucional no se lo va a poder aceptar porque evitamos problemas, porque cualquiera puede entrar, ese es el problema. Yo les estaba hablando entonces, les decía, imagínense que aquí se ha producido un estímulo sobre la membrana citoplasmática y ha activado toda la vía de la fosfolipasa y se han terminado de generar estas tres vías, de las prostaglandinas, de los leucotrienos y todo el sistema de citocromo P450. Y les estaba diciendo cuál era la diferencia entre las prostaglandinas, porque ¿qué son las prostaglandinas? Son hormonas de acción local, que a diferencia del resto de las hormonas, no pueden almacenarse. Es decir, se producen, se liberan, actúan en lo que tienen que actuar, porque actúan como mediadores, y luego se metabolizan y desaparecen. A diferencia de lo que sería una insulina, por ejemplo, de los otros tipos de hormonas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los analgésicos no esteroideos? Inhiben a la ciclooxigenasa, tanto a la ciclooxigenasa 1 como a la ciclooxigenasa 2. Entonces, al inhibir esta enzima, inhiben toda la síntesis de las prostaglandinas. Por eso decimos que son antiprostaglandinas. Y aprovechando el esquema, yo les he puesto el grupo de fármacos que van a ver mañana, que son los corticoides. Los corticoides, en cuanto a su mecanismo de acción, ¿dónde actúan? Más arriba, sobre la fosfolipasa A2. ¿Y cuál es la diferencia? Que los corticoides, al actuar sobre la fosfolipasa A2, evita que se sintetice directamente el precursor, que es el ácido araquidónico. Entonces, no solamente no se sintetiza prostaglandina, igual que como lo hacen los AINE, pero tampoco se sintetizan estas otras vías, también están bloqueadas tanto la vía de los leucotrienos como del citocromo P450. Y dependiendo de la dosis que se administra de los corticoides, pueden actuar como antiinflamatorios, como inmunosupresores. Y ahí ya buscando, justamente se los usa como inmunosupresores, buscando algunas acciones muy específicas. ¿Está claro esto? ¿No hay preguntas hasta acá? No, Doc. No, doc. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Yo les decía entre la COX-1 y la COX-2, que les decía la COX-1 es constitutiva, la 2 es inflamatoria. Esta, ¿qué quiere decir que sea constitutiva? Que está en forma permanente en la mayoría de los tejidos y es una gran fuente de prostanoides para distintas funciones orgánicas, como citoprotección epitelial gástrica para la hemostasia y otro tipo de funciones. Por eso es que si yo anulo con una aspirina, con un ibuprofeno, con lo que ustedes quieran, la COX-1, estoy inhibiendo esta capacidad de citoprotección, por ejemplo, de hemostasia o de lo que sea, y empiezan a aparecer todos los efectos adversos. Por eso, ¿qué es lo que se buscaba? ¿Y qué es lo que se sigue buscando? Que haya analgésicos que solamente inhiban la COX-2, que es la inflamatoria, que solamente se sintetiza cuando hay un proceso inflamatorio. Por citoquinas y una serie de factores que favorecen la aparición de tumores. Es también una fuente muy importante en la formación de todos los prostanoides en la inflamación y en el cáncer. Entonces, si yo puedo tener un fármaco que solamente me la inhiba
sin actuar sobre la COX-1 y sería maravilloso. Y así se promocionó el meloxicam, el diclofenac, la nimesulida, pero la realidad es que no es así, porque se vio que inhiben la COX-2, sí, pero también inhiben la COX-1 y por lo tanto son tan nocivos como los que son anti-COX-1 únicamente. Si utilizamos AINES en concentraciones altas, tiene otro tipo, porque ¿cuál es la acción importante de estos fármacos? Son analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios. Pero si se utilizan dosis muy altas de este tipo de fármaco, pueden activar apoptosis, disminuyen la nitrógeno sintetasa, reducen citoquinas no solamente proinflamatorias, como fíjense de lo que hablo, el factor de necrosis tumoral, y interleuquinas, por ejemplo. Por eso es que en muchos anticuerpos monoclonales por ahí se han tomado ejemplos de algunos mecanismos para esa síntesis, que también se va a ver la otra semana que vamos a hablar de monoclonales. Modifican la actividad linfocítica y alteran las funciones de la membrana celular cuando utilizamos concentraciones altas de los AINES. Y también tener en cuenta que esa inhibición de la COX puede ser de tipo irreversible o reversible o selectiva, como ustedes quieran. El único AINE que produce una inhibición irreversible es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que, fíjense lo que hacen las plaquetas, disminuye la formación de tromboxano A2, que es el activo, y eso ustedes saben que para que se sintetice el tromboxano A2 necesitan y más o menos entre 1 y 2 semanas, de 8 a 12 días, y solamente con una dosis tan baja como de 30 miligramos se ha visto que produce esta acción. Entonces, si yo entre una dosis de 30 miligramos a 81 miligramos, que es lo que se ha visto en los estudios, que es menos de lo que es una aspirineta que tiene 100 miligramos, puedo producir esta acción. ¿Por qué voy a utilizar? Ustedes han visto que viene la famosa aspirina corazón, que es de 325 miligramos. ¿Para qué le doy 325 miligramos si estoy buscando hacer una profilaxis primaria, digamos, en un paciente con riesgo de cardiopatía? O una profilaxis secundaria en un paciente que ya ha tenido un infarto, por ejemplo, el miocardio, y lo quiero utilizar como anticoagulante, que es excelente, pero en dosis baja. No necesito dar dosis altas. Mientras que esta inhibición de la COX del resto de los AINE, de todos, ya se habla de una inhibición más selectiva y reversible. Es muy similar para las dos enzimas, tanto la COX-1 como la COX-2, y están ahí todos los que se han promocionado como anti-COX-2, diclofenac, meloxicam, nimesulida y todo lo demás, ibuprofeno, ketoprofeno, dipirona, lo que a ustedes se les ocurre. Entonces ven que no es solamente el mecanismo de acción, sino cómo es esa inhibición de esa ciclooxigenasa. Esto es lo más importante que ustedes tienen que recordar dentro de la farmacodinámica. Y dentro de la farmacocinética hay muchas variables y todo está muy bien en el libro de farmacología que ustedes vean. Pero yo he tomado 3 variables farmacocinéticas que me parecen que son fundamentales, que no pueden olvidarse, que son la concentración máxima, la unión a proteínas y la vida media. Concentración máxima, es decir, qué tiempo necesita ese fármaco para alcanzar la concentración máxima en plasma. Fíjense, la aspirina 1 hora, el paracetamol también un poco menos, la indometacina de 1 a 2 horas, el ketorolac sí requiere bastante tiempo, el diclofenac de 2 a 3 horas, el ibuprofeno de 15 a 30 minutos y el naproxeno de 1 hora. Pero fíjense aquí, sacándolo al paracetamol, la unión a proteína es altísima. Es altísima, más del 90%, salvo el paracetamol, que tiene una muy baja unión a proteína. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, si es un anciano, que le quieren dar un ibuprofeno, le quieren dar una indometacina porque tiene una patología reumática y es uno de los más efectivos para ese tipo de patología. ¿Para qué le sirve este dato? ¿Qué les parece?
¿Qué se les ocurre? Supónganse que sea un anciano. Imagínense que fisiológicamente un anciano ya tiene una hipoproteinemia fisiológica, no porque tenga ninguna patología en especial, sino que es fisiológica, lo mismo un bebé, por ejemplo. Y esto se agrava si hay una patología que está perdiendo proteínas, que está con un síndrome nefrótico, o por ejemplo un niño desnutrido, que tiene una desnutrición hipoproteica. Si sabemos que más del 90%, fíjense, casi el 100% de la dosis se debe unir a proteínas y yo no tengo la concentración de proteína suficiente, tengo que pensar que cuál es la droga que actúa, que va a producir el efecto. ¿La que está libre o la que está unida a proteínas? La que está libre, Doc. La que está libre, muy bien. Entonces, si este paciente tiene menos proteína que la que debiera, yo tengo riesgo de que la concentración que se va liberando sea más alta y a dosis terapéutica, porque le estoy dando una dosis terapéutica, puede ser muy nocivo para ese paciente. Miren la importancia. Y por supuesto la vida media, ya sabemos porque nos está dando cuál es el intervalo que nosotros tenemos que administrar un fármaco. Tenemos un naproxeno que tiene una vida media de 14 horas y tenemos un paracetamol que tiene una vida media de 2 horas. Entonces de ahí multiplicamos por 2 o por 3 y sacamos el intervalo de vida media. Bueno, lo mismo pasa con esto. Acá tenemos, por ejemplo, el celecoxib, la navametona, fíjense, una vida media larga, bueno, ya les había dicho el piroxicam, de 45, 50 y más horas todavía, versus las que les mostraba recién, que tenía una vida media más corta, la aspirina, el paracetamol, el ketorolac, etc. Entonces, esas son variables farmacocinéticas importantes que no pueden olvidarse. Veamos dentro de las reacciones adversas que todos sabemos y todos ustedes saben que producen este tipo de fármaco, veamos también otras y por qué se produce. Fíjense estos datos, 15 a 30%, es raro encontrar porcentajes tan altos en los estudios en relación a efectos adversos. Uno siempre encuentra 2%, 3%, 4%, que no es poco porque estamos hablando de estos son datos a nivel mundial, de distintos estudios que se han hecho a nivel mundial. Entonces es altísimo el porcentaje que produce reacciones adversas a nivel gastrointestinal, desde dolor, náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, gastritis, lo que a ustedes se les ocurra a nivel gastrointestinal. Úlcera, si un paciente que tenía gastritis le agrava la gastritis, le puede producir úlcera, le pueden perforar la úlcera, es decir, todo va a depender de cuál es el estado fisiopatológico previo del paciente. En segundo lugar, a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque al ser antiprostaglandina, inhibe a la prostaglandina I2, que está a nivel vascular, y ahí es donde puede actuar como protrombótico cuando se utiliza, sobre todo estos coxib, por un tiempo determinado. Bueno, la indometacina produce el cierre del conducto arterioso que puede llegar a ser un efecto adverso o puede ser positivo en el recién nacido. Cuando un recién nacido nace con el conducto semiabierto, se le da, por supuesto muy medido y en tiempo determinado, la indometacina que sirve, que tiene también esa indicación. Miren a nivel renal, porque es antiprostaglandina, produce una inhibición de la prostaglandina E2, que la E2 es la que produce una gran protección en todo el sistema renal. Puede producir retención de sal y agua, edema, disminuye la eficacia de diuréticos, puede producir hiperpotasemia. ¿Por qué pongo nefropatía por analgésico? Esto se ve mucho en esos pacientes que yo les digo que tienen patología como dolor crónico y que crónicamente están usando, por ejemplo, un paciente oncológico que usa todo tipo de fármacos y demás y asociaciones muchas veces por automedicación y el paciente se interna y ponen que ha muerto por, qué sé yo, no sé, hemorragia de tal tipo, todo lo demás. Cuando el paciente en realidad la nefropatía que tiene ha sido producida por analgésico. ¿Qué es lo que pasa?
que no en las historias clínicas uno no ve reflejado el porcentaje de pacientes que realmente han muerto por efecto de los medicamentos. No se olviden nunca de lo que les voy a decir ahora. La tercera, que desde el año 2016 más o menos, la tercera causa de muerte en el mundo es por medicamento. La tercera causa de muerte en el mundo. Pero ustedes vayan a ver en las historias clínicas y eso no figura. ¿Y por qué no figura? Porque no lo registran. ¿Y por qué no lo registran? Porque el médico no está seguro, porque no sabe o porque subestima la acción de los medicamentos al respecto. Por eso resalto el tema de la nefropatía por analgésico. Bueno, a nivel de las plaquetas, produce inhibición de la activación y está poniendo a ese paciente, cualquiera sea, con el más riesgo de hemorragia, dependiendo también de cuál sea su estado fisiopatológico previo. Bueno, a nivel de sistema nervioso, cefaleas, vértigo, confusión. A nivel de útero, prolonga la gestación y puede producir una inhibición del trabajo de parto. Por eso es que se indica que ya a medida que se va acercando la fecha de parto, el último mes fundamentalmente se trate de evitar, a menos que sea muy indispensable, cualquier tipo de AINE porque puede prolongar este trabajo de parto, ¿no? Fíjense, detalles tan pequeños pero que pueden hacer la diferencia entre la aparición de un efecto nocivo o no. Obviamente que cualquier fármaco puede producir hipersensibilidad, cualquiera. Va a depender esto sobre todo de factores del paciente. Entonces siempre tienen que investigarlo, preguntarle al paciente, y a veces el paciente no sabe que es atópico, que ha tenido o que es alérgico, hasta que no empieza a tomar este tipo de medicamentos. Entonces, estar seguros y fijarse porque puede producir desde una simple urticaria hasta un shock anafiláctico. Y el shock anafiláctico lo puede matar al paciente, un cuadro de asma o la famosa asma por aspirina. ¿Por qué? Porque cuando estamos inhibiendo la COX, recuerden, no es que aumenta la síntesis de la vía de la LOX y de la EPOX, sino que quedan liberadas, porque hemos inhibido solamente la vía de la ciclooxigenasa y las otras dos han quedado liberadas. Entonces se han activado muchísimo, sobre todo toda esa síntesis de leucotrieno que yo les mostraba, que en un paciente predispuesto puede hacer un cuadro de asma, por ejemplo. Y como eso se ha investigado mucho con la aspirina, por eso se habla de asma por aspirina, pero puede ser producido por cualquiera. Fíjense, y esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué la patología farmacológica gástrica? Es decir, ¿cuáles son? Porque son dos mecanismos conocidos, por lo menos, que nos explican por qué produce tanto daño a nivel gastrointestinal. Fíjense, damos AINES, que son antiprostaglandinas, porque actúan, también se busca que actúe sobre la COX-2, pero siempre actúan sobre la COX-1, que hemos dicho que era constitutiva, y por lo tanto inhibe la síntesis y secreción de la prostaglandina I2 y E2, que son citoprotectoras, disminuye la actividad citoprotectora y por lo tanto disminuye la secreción de moco. Que ustedes saben que el moco es un gran protector en todo lo que es la mucosa gastrointestinal. Ese es un mecanismo por el cual daña, porque ahí estamos lesionando la llamada barrera gástrica. Y el segundo mecanismo es, ese AINE, una aspirina, supongamos, produce también una irritación local. Esa irritación local también está destruyendo la llamada barrera gástrica y produce una retrodifusión de iones hidrógeno. Y a la par está liberada lo que es la vía de la LOX, que puede también aumentar su producción en algún momento con el aumento de la producción de leucotrieno, que fundamentalmente tienen gran capacidad ulcerogénica. Aumenta la producción de interferón alfa y la liberación de endotelina y se produce, ese es el segundo mecanismo por el cual se favorece o las gastritis o las úlceras o las perforaciones de las úlceras. Esos son los mecanismos. De cualquier manera, ustedes ven cómo se rompe totalmente el efecto barrera que tenemos en el aparato gastrointestinal y aparecen este tipo de problemas. No deben olvidarse del síndrome de Reye, que aparece en niños, casi no se ven,
Y afortunadamente, porque bueno, desde hace muchos años ya promocionamos que están prohibido administrar aspirina en niños menores de 20 años. Hay libros que dicen por debajo de los 16, por debajo de los 12, bueno, se pone en general por debajo de los 20 años, que no se debe dar aspirina en el curso de una enfermedad vírica. Una enfermedad vírica generalmente se manifiesta por hipertermia, que se da a veces la aspirina buscando el efecto hipotérmico, y aparece este problema que es gravísimo, es una encefalopatía con difusión hepática, y empieza a haber una infiltración grasa en la mayoría de las vísceras, en el hígado. La mayoría de los pacientes muere, pero bueno, afortunadamente casi no se ve, pero hay que tener ese cuidado. Ustedes saben que los chicos hacen patologías víricas con muchísima frecuencia y que lo único que hay que hacer es darle algo para la temperatura, por eso ahí ustedes tienen alternativas como el paracetamol, el ibuprofeno, no es necesario, porque esto ocurre con el ácido acetil salicílico. Bueno, este es un cuadro que me parece interesante para que ustedes identifiquen que no, si bien todos son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, no todos tienen la misma eficacia en los distintos tipos de acción. Fíjense, el paracetamol, por ejemplo, no es antiinflamatorio, es solamente antipirético y analgésico, pero tiene una efectividad antipirética de 3 cruces, que no cualquiera la tiene, y tiene una efectividad analgésica de 2 cruces, que por ejemplo tienen un naproxeno, que tiene una efectividad analgésica de 3 cruces, igual que el diclofenac. Entonces ustedes ven cómo no todos tienen las mismas características. Es gran hepatotóxico el paracetamol, por ejemplo. El ácido acetilsalicílico es antiinflamatorio, antipirético, analgésico, pero es muy nocivo. Ustedes ven que la mayoría de los cuadritos está lleno con esto. Tiene y es el que se utiliza fundamentalmente como antiagregante plaquetario. El ibuprofeno es analgésico, es sobre todo antipirético, por eso es una de las principales indicaciones que tiene. También es antiinflamatorio y es analgésico. No tiene la nefrotoxicidad ni es gastroadhesivo como la aspirina, por ejemplo, o el naproxeno. Fíjense, el diclofenac todo tiene 3 cruces. Tiene un gran efecto antiinflamatorio, un gran efecto antipirético, un gran efecto analgésico, no tanto como antiagregante plaquetario, pero es nefrotóxico, es menos gastrolesivo de lo que es el naproxeno, por ejemplo. Fíjense el ketorolac. El ketorolac es un gran antianalgésico y antipirético, muy gastrolesivo, muy nefrotóxico, actúa muchísimo sobre la ciclooxigenasa, por eso al inhibir las prostaglandinas es uno de los fármacos más nocivos, por eso hay una normatización a nivel internacional que el ketorolac no se debe dar por un periodo mayor a 5 días. No dar por un periodo mayor a 5 días. Sirve para una odontalgia, por ejemplo, intensa, se lo utiliza mucho en un dolor agudo postoperatorio. ¿Por qué? Porque son periodos cortos los que se van a utilizar y se lo puede utilizar por distintas vías, vía oral, vía parenteral, depende lo que haga falta. Dentro de las indicaciones, bueno, decimos, todos son analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios. Lo que les decía recién, por ejemplo, el paracetamol es antipirético y analgésico, no es antiinflamatorio. Entonces, si el paciente tiene un proceso inflamatorio, no se gasten con el paracetamol porque no van a mejorarlo en ese aspecto. Bueno, esto está, digamos, en toda la bibliografía, en qué tipo de dolor, la aspirina, sobre todo la que se utiliza como cardioprotectora, y ya les digo, se da generalmente esta aspirina corazón que se llama, pero ya con 30 miligramos hay una gran potencia como antiagregante plaquetario. Entonces, a ese paciente hay que tratar de darle, realmente se le puede dar una aspirineta, no hace falta darle más dosis porque siempre lo sometemos a mayor riesgo. Bueno, estas son las dosis de 324 a 1000 miligramos en el caso del ácido acetilsalicílico. Siempre recuerden cuáles son las dosis máximas, chicos, de los fármacos. Fíjense del paracetamol, son 4 gramos lo máximo que pueden dar. Y fíjense qué importante por la hepatotoxicidad que tiene.
entes reguladores como el de Canadá, el Health Canadá que se llama, después el ente regulador de la Comunidad Europea que se llama EMA, e incluso la misma FDA de los Estados Unidos, con diversos estudios de farmacovigilancia, viene promocionando bajar con las dosis máximas del paracetamol y que esta traten de, por ejemplo, la FDA no quiere que sea de más de 3 gramos por día, Canadá no quiere que sea más de 2,5 gramos por día y así, o sea, que ustedes ven que ya se considera que estos 4 gramos o 4.000 miligramos es una dosis muy alta y por eso en pacientes que son muy usadores de este fármaco terminan con procesos hepáticos muy graves. Bueno, la indometacina y el ketorolac, es lo que yo les decía, el límite son 5 días para el tratamiento y varía la dosis de acuerdo a la vía que ustedes utilizan. Si viene de 10 a 20 miligramos para vía oral, de 15 a 30 miligramos para vía endovenosa y de 30 a 60 miligramos para vía intramuscular. Es tremendamente efectivo para un dolor agudo e intenso, realmente es muy, muy buena su efectividad y eficacia. El diclofenac, que se utiliza mucho para la patología articular y osteomuscular, la dosis máxima es de 200 miligramos por día, se puede utilizar 50, 100, hasta 200. El ibuprofeno, en realidad la dosis considerada terapéutica son los 400 miligramos, pero sin embargo nadie usa menos de 800 y 600 miligramos y el paciente le dice, si tomo menos no me hace nada, ¿usted ha tomado menos? No. Entonces, ¿cómo sabe que no es efectiva en esa dosis? Siempre comiencen con dosis menores, no se vayan de entrada a dosis muy alta porque después van quedando sin alternativas terapéuticas. El naproxeno es el que realmente está, la mayoría de los estudios que hay con este tipo de fármacos se los compara con el naproxeno. Tiene en realidad más indicaciones autorizadas que el resto de los hay. Sin embargo, no es el más utilizado. No sé por qué, sí sé por qué. Por la influencia de la industria farmacéutica, ¿no? Es realmente increíble. Bueno, el meloxicam de 7,5 a 15 miligramos es muy utilizado por los traumatólogos y por los reumatólogos porque se usa mucho en artrosis y este tipo de patología. Bueno, los Coxib, de los que yo les contaba, son muy buenos analgésicos, que se pueden utilizar en odontopatías, también en patología osteomuscular. El tema es no utilizarlo por un periodo mayor a 12 semanas, como lo que yo les decía, no se olviden que a partir de ese tiempo pueden comportarse como protrombótico, entonces aumentan los factores de riesgo en cardiopatía, mucho más si es un paciente que ya tiene factores de riesgo, tabaquismo, arteriopatía periférica, hiperlipemia. Bueno, tengan cuidado de acuerdo a cuál o cuáles sean los fármacos que ustedes van eligiendo. Fíjense esta novedad, que no es tan novedad porque ya se conoce hace como 4 o 5 años, pero no avanzan los estudios. Hay una perspectiva de la utilización de AINES, liberadores de nitrógeno, de óxido nitroso, perdón. Es una nueva clase de antiinflamatorios, se llaman los SINOD, que mantienen la actividad antipirética y antiinflamatoria, pero producirían menor toxicidad gastrointestinal. En Europa se están usando, en Estados Unidos algunos, acá todavía no. O sea, unen los AINES estos comunes, el naproxeno, el diclofenac, el ketoprofeno, al óxido nitroso. Bueno, hay estudios de fase 1 y fase preclínica, ya ha sido hecho. Creo que ahora ya se ha pasado a fase 2, pero yo supongo que si están usando algunos en algunos países de Europa y en Estados Unidos, es porque tienen algunos ensayos clínicos ya de fase 3. Por lo menos acá no ha llegado todavía, pero es una muy buena perspectiva porque tendría las mismas acciones y efectos que ustedes buscan en un AINES sin los efectos adversos. Sería muy bueno. ¿Por qué? Porque aumentarían el flujo sanguíneo de la mucosa, aumenta la secreción de moco, es decir, todo lo contrario de lo que hemos visto que cuando se produce la lesión del efecto barrera. Disminuye la adherencia de nitrógeno,
y producirían menos daño, promoverían cicatrización de úlcera. Bueno, yo creo que esto en un tiempo no muy importante ya se van a empezar a utilizar acá. Y ya para ir terminando les digo 2 o 3 cosas. Una pregunta, ¿los inhibidores de la COX-2 se justifican en pacientes de bajo riesgo? Por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea necesitan tratar 500 pacientes para prevenir una úlcera. Esto es para ver cuándo yo voy a dar uno o voy a dar otro. Estos de inhibidores de la COX-2, como estos COX-IB de los que yo les hablaba, se ha visto, porque siempre hay que ver las equivalencias, porque aquí dicen, pero yo necesito acá 200 miligramos y allá necesito 25 miligramos. Pero a veces, por ejemplo, 200 miligramos de celecoxib son equivalentes a 25 miligramos por día de rofecoxib. Entonces ahí, sabiendo ustedes cuáles son los efectos más frecuentes de cada uno de los fármacos y en qué tipo de paciente lo van a usar, qué estado fisiopatológico previo tiene el paciente. Si es un paciente que tiene muchos antecedentes gastrolesivos e incluso tiene una alta posibilidad de efectos adversos cardiovasculares, y voy a tratar de no usar este tipo de fármacos. Pero si lo uso, voy a tener que utilizar los que sean menos nocivos a ese nivel, e incluso a nivel, sobre todo cardiovascular, no voy a usar un COX-IB, voy a tratar de usar otro, e incluso ver la necesidad de usar un inhibidor de la bomba de protones, tipo omeprazol, pantoprazol, para evitar la acción gastrolesiva. Y la tercera característica es usar eso por tiempos cortos, lo más corto posible. Entonces, fíjense, yo les doy como una de las conclusiones. La eficacia de celecoxib y rofecoxib, que son estos coxib muy buenos todos, pero que no se recomiendan para uso crónico, equivale a AINES clásicos en artritis, reumatoidea y dismenorrea. Entonces, si yo tengo la misma eficacia y efectividad que un ibuprofeno, que un paracetamol o que un naproxeno, ¿por qué me voy a jugar a utilizar mucho tiempo estos fármacos que después de 12 semanas tengo muchísimos riesgos de que aparezcan efectos adversos más graves? Bueno, no los quiero cansar, pero era importante que hablemos algunas cosas de esto. Mañana seguimos con corticoides. En realidad el doctor Montenegro va a seguir con corticoides. Bueno, pregunten lo que quieran, chicos, si tienen dudas. No, Doc, muchas gracias. Ninguna, profe. ¿Ha estado todo claro, seguro? Sí, Doc. Bueno, Santiago, Brian, ¿quieren agregar algo? ¿Quieren decir algo? ¿Preguntar algo? No, bueno, recalcar eso de que cuando la próxima vez que entren a los MIT, que tienen que hacerlo con el mail institucional. Con el mail institucional, por favor, les pedimos eso, porque si no están con el mail institucional, no se les va a permitir la entrada. Yo les pido, por favor, yo sé que es más sacrificio, que tienen mucha carga, pero traten de acompañarnos en las clases para que puedan sacarse las dudas que tengan. Intento que les demos corticoide y hablar de anticuerpos monoclonales la semana que viene. Y yo les pido también que cuando tengan alguna duda o quieren que tratemos algún grupo de fármacos en particular, me lo hacen saber y hablamos. Entonces, mañana seguiríamos con el horario que ustedes nos han dado de las 4:30, ¿se acuerdan? Y la semana que viene, avísenme en qué horario les quedaría bien. Si seguimos con este horario o prefieren otro. Si quieren me avisan hoy o me avisan mañana, como les quede mejor. Doctora, le hago una consulta. Sí. La semana pasada creo que le habían preguntado por el tema de los parciales. ¿Se sabe algo? No, porque en realidad eso lo va a determinar el doctor Gustavo Vázquez, porque en realidad él es el que está llevando salud del adulto adelante.
Ah, y ok, ok. todavía no hemos hablado, porque hemos quedado que nos íbamos a juntar con la gente de tóxico, con nosotros, imágenes, para ver cómo iba a ser, pero todavía no se ha dicho nada. Así que yo bien tenga novedades les voy a comentar. Y vamos a hacer del área nuestra las consultas que ustedes necesiten. Ah, bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Era para Así que, preguntar por el tema de la regularidad. sí, no se preocupen, no se preocupen. Así Bueno, que bueno, gracias. beso grande y nos estamos viendo. Conéctense mañana para que vean corticoides, que es otro tema muy, muy importante, por favor. Gracias, Doc. Gracias. Doctora, Doctora. ¿se puede quedar un ratito, Doc? Por favor. Sí, sí. Muchas gracias, Doc. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta Chao, chicos. mañana, gracias. Chao. Que estén bien hasta mañana.